¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Siempre hablar de la relación entre el periodismo y el poder trae consigo diversas consecuencias y diversas miradas, sobre todo en épocas en las cuales se crearon personajes, se crearon escenarios para el beneficio de una forma de gobernar, para el beneficio de una forma de ejercer una estrategia en materia de seguridad. Hemos platicado mucho con ustedes sobre esa etapa de Genaro García Luna, de Felipe Calderón Hinojosa, y de cómo fueron construyendo esa figura de la mal llamada guerra contra el narco, del superpolicía, a través de diferentes aristas. Una de ellas, la cooptación, la fabricación de líderes sociales, de activistas como Isabel Miranda de Gualas, como María Elena Morera, en fin, quienes se convirtieron en una especie de órgano legitimador de las acciones por parte de García Luna, al cual aplaudían a rabiar. Pero ¿qué pasa con los medios de comunicación? ¿Cómo funcionaron los medios de comunicación en la época de García Luna y cómo funcionaron los periodistas? ¿A qué acuerdos llegaron precisamente con el mismo y cómo se comportaron a raíz de tales acuerdos? Mi querido Julio Roa tiene una investigación muy interesante y que involucra a un personaje que desde hace tiempo ha sido señalado de haber participado con Genaro García Luna, incluso en un intercambio de tweets que tuvo con su servidor, reconocía que había tenido una relación laboral con García Luna. Pero vamos a profundizarlo con mi querido Julio Roa, a quien saludo con mucho gusto. Julio, ¿cómo estás? Jesús, un gustazo estar contigo y muchas gracias nuevamente por la invitación. No, hombre, a ti por tomarnos la llamada, querido. Oye, pues de entrada, a ver, platícanos un poco. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que pasa en este caso entre Genaro García Luna, Raimundo Riva Palacio? La razón de esta investigación, de este video en YouTube sobre García, sobre Raimundo Riva Palacio, nace de la columna que escribe hace unos días, dice la peor mañanera. Y ahí hay un párrafo donde dice, una parte que dice, la presidenta seleccionó a 3 de sus youtuberos a sueldo. Y nada más pone eso, no hay ni una sola prueba, no hay evidencia de lo que afirma, no pone un link, una liga, no pone un postdata, les voy a dar más información en la próxima columna para probar mis aseveraciones, absolutamente nada. Yo, antes de que se diera a conocer la famosa lista de los 30 y tantos periodistas y medios que recibían chayote, que se repartieron 1.000 millones del gobierno federal, publiqué en la revista Proceso el Top 10 del chayote, así se llamó, el Top 10 del chayote. Y ahí yo nada más daba información de un solo año, si no me equivoco era el año 2017 o 2018, donde decía que 10 periodistas a través de sus portales y de sus medios habían obtenido cierta cantidad de dinero y por eso era el top 10. Entre ellos estaba Riva Palacio, pero mucha de la información que salió de ese artículo o esa investigación del top 10 salió de una investigación que se llamó Bajo la Mesa de Mario Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde. Ellos no la hicieron, pero ellos la patrocinaron. Y había un personaje, no recuerdo su nombre, que se enfocó al área de la publicidad y entre ellos estaba el nombre de López Dóriga, Mario Beteta, Pablo Iriart, Adela Micha, el propio López Dóriga, Ricardo Alemán, como personajes que a través de sus portales obtenían publicidad. Yo tomé esa información y agregué además a Riva Palacio porque en su portal obtenía dinero y aparte en su revista. ¿Qué pasó después de la publicación? Vino la lista donde se reiteraba que en efecto casi los mismos periodistas recibieron mucho más durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero lo que pasó es interesante. Raimundo Riva Palacio me demandó y demandó a la revista Proceso por esta publicación, por difamación. A pesar de que había los contratos, había evidencia de que había recibido dinero. Dice, no, es que no soy yo, es mi empresa. Pues me doy a la tarea
días recientes a buscar si nada más estrictamente digital es la empresa de Riva Palacio, firma otra persona. Pues quien firma en al menos un contrato que tengo, que es el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aparece ahí el propio Raimundo Riva Palacio, firmante como apoderado de el prestador del servicio estrictamente digital, contrato del 2016. Lo que quiero probar es que yo muestro datos, pruebas de que este señor recibió dinero público. El señor afirma que 3 youtuberos reciben dinero público, pero no hay ninguna evidencia. Si él la tiene, que la muestre. Yo si en alguna ocasión encuentro que compañeros de YouTube reciben dinero del gobierno, como ya lo hice con el caso del canal del Chapucero, la muestro. Yo no tengo preferencia en ese caso. Y para mí es muy ilustrativo que este personaje a la ligera dice 3 youtuberos reciben dinero del gobierno y no hay ningún problema. Y cuando yo documento, pues él responde con una demanda. Creo que los pinta de cuerpo entero, como son estos columnistas que todavía están en los medios tradicionales. Jesús. Oye, querido, y en este punto precisamente, ese manejo de información, ¿no? De decir, a ver, yo afirmo algo, yo aseguro algo, sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de documento que afirme, porque a final de cuentas te pueden caer bien o mal las personas que se manejan de cierta forma, pero no puedes mancharlas así de fácil. O sea, no puedes decir tal persona recibe tal cosa sin mostrar lo que está pasando, lo que está sucediendo, lo que estás argumentando. Como bien dices, con mucha facilidad se cae en ese tipo de señalamientos de parte de una prensa que históricamente está ahí, está comprobado, como lo hiciste tú, como se ha hecho en otras ocasiones, fue demasiado cercana al poder a tal grado que se sirvió del poder y el poder se sirvió precisamente de ellos en el manejo informativo, en el manejo editorial, para justificar muchas de las cosas que provinieron de esos gobiernos con los cuales dichas empresas hicieron negocio, porque ahorita que recuerdas ese trabajo que efectivamente tú ya hasta a cabo de manera excelsa en proceso, pues también comenzaron a surgir todas esas empresas por parte de esos periodistas, quienes de esa forma desviaban recursos o les llegaban recursos fuera de su salario normal a través precisamente por publicidad, por campañas de que no era otra cosa más que la manipulación de la información. Fueron muy astutos varios periodistas, comunicadores, porque creaban un portal de supuestamente noticias que prácticamente no tenía tráfico y era usado para facturar. O sea, legalmente estaban recibiendo dinero del gobierno federal, pero no era justificable. La mayoría de los mexicanos te puedo asegurar que no sabían que existía un portal de Pablo Iriart, de Adela Micha, de Ricardo Alemán, del propio Raimundo Riva Palacio. Además, y se dio a conocer en su momento que el gobierno de la Ciudad de México, bajo Miguel Ángel Mancera, eh, le otorgó publicidad oficial al portal y a la revista de Raimundo Riva Palacio, mientras su esposa era funcionaria. Hay conflicto de intereses, además del pago a un medio que realmente no era justificable otorgarle publicidad oficial. Y la propia, la expareja, hoy expareja de Raimundo Riva Palacio, Irene Muñoz Trujillo, parte de la empresa de Raimundo Riva Palacio. O sea, era un cochinero donde pues no tenían, o sea, no simulaban recibir dinero del gobierno. Y pues este señor hace unos días dice, no, 3 youtuberos reciben, están en la nómina o a sueldo por parte del actual gobierno. Si hay pruebas, pues que la presente, pero ya pasaron varios días y no ha mostrado ninguna sola prueba. Algunos dirán, pero es que Riva Palacio, por lo regular, dice algo y no hay cómo probarlo. Y es verdad. Oye, y en ese punto, digo, tú y yo tenemos ya un tiempo en esto.
Y era muy lógico, era muy obvio, ¿no? El manejo informativo que le daban precisamente a la guerra contra el narco, a las reformas de Enrique Peña Nieto, de lo que ahora manejan. O sea, más allá de simpatías o antipatías partidistas, es muy diferente la postura que tienen ahora de lo que tenían anteriormente con temas similares, porque yo no recuerdo críticas, y no estoy minimizando para nada, lo aclaro a la audiencia, a ti querido Julio, algo tan grave, tan fuerte como la desaparición forzada, el reclutamiento forzado. Eso es por otro lado. Me refiero al manejo informativo. Yo no recuerdo que hayan tenido una actitud tan dura con Villas Albarcar, o hayan tenido una actitud tan dura con lo del TEC de Monterrey, o hayan tenido una actitud tan dura con San Fernando, y San Fernando que fue nada más la punta del iceberg, porque después se encontraron más de 300 cuerpos en toda esa zona, o cuando se descubrió la Bartolina en Tamaulipas, o cuando se descubrieron otros campos también, otras zonas, otras narcofosas en diferentes regiones, como la tienen ahora, ¿no? Entonces, yo no sé qué tanto te topas también con ese cambio de actitud a raíz precisamente de ya no hay acuerdos con las empresas, ya no hay acuerdos con esos portales, o simplemente por una ideología política, ¿no? Rescaté el día de ayer y publiqué en mi canal de YouTube una entrevista de Raimundo Riva Palacio a Genaro García Luna, hecha en el 2010. Ahí te das cuenta claramente que estaban al servicio del gobierno en turno. Le hacía preguntas y no le daba seguimiento a las respuestas o a las... No, no había continuidad de parte de lo que decía García Luna. Le contestaba lo que quería y sigue la siguiente pregunta. Muy así como en el 2010, esto fue en el 2010, previo al 2011, que era el año donde se dispararon los homicidios, pero en el 2010 ya había una tasa de homicidios como nunca antes, y ahí Riva Palacio, muy modosito, muy educado, muy tranquilo, contrario a lo que ves hoy en sus columnas, donde parece que México es un infierno. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que pues hoy día ya no le entregan esas cantidades que solían entregarle, además de la cercanía que tenía Genaro García Luna, o más bien Raimundo Riva Palacio con García Luna, que era el que presentaba sus libros. Cuando se autoexilió García Luna, regresó, y ¿quién crees que estuvo ahí en esa mesa cuando presentó su libro? El propio Raimundo Riva Palacio. En reuniones donde estaba participando paneles de seguridad, quien aparecía junto a García Luna, contra García Luna, era el propio Raimundo Riva Palacio. Eran muy, pero muy cercanos, por dos vías. La vía del financiero, donde el financiero tenía una relación muy cercana también con García Luna, la Secretaría de Seguridad, y aparte la personal de Riva Palacio con el exsecretario de Seguridad, hoy preso en Estados Unidos, sentenciado a 38 años, nada más y nada menos que por colaborar con el cartel de Joaquín el Chapo Guzmán. Julio, ¿qué pasó finalmente con esa demanda que aplicó en tu contra? La ventaja que tengo es que yo no estoy en México, nunca fui notificado, pero sí fue notificada la revista Proceso. Ofrecieron, no sé si fue una disculpa o una corrección, porque si uno va al artículo, a la investigación que hice, ya está todavía, pero ya no está como el top 10 del Chayote. Le cambiaron el nombre, pero prácticamente el cuerpo de la artículo y la investigación es la misma. No sé si hubo un acuerdo entre la revista Proceso y Riva Palacio, pero Riva Palacio la manejó como que fue una disculpa donde fue un error o no había evidencia, lo cual no es correcto, porque yo mostré los documentos, mostré el trabajo que presentaron María Amparo Casar y el señor Luis Carlos Ugalde, y creo que hubo un error mío, tal vez, en que no estaba él directamente en esta lista, pero sí estaba en los contratos directos de la Ciudad de México, no estaba mencionado en la investigación, y por ahí
dijo, no, pues yo no estoy mencionado en esta investigación que según es la fuente, pero los contratos que no están ahí en esa investigación sí existen que inclusive llamaron a la esposa de Riva Palacio Lady Contratos porque estaba trabajando en el gobierno de la Ciudad de México y estaba otorgando dinero público a la empresa de ella y de su esposo. Mi querido Julio Roa, yo como siempre quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad, que nos permitas aprender de ti y pedirte que invitas a la gente a que se sume a tu comunidad también, por supuesto. Así es, Jesús, pues no somos suertudos como Riva Palacio, que en el gobierno de Peña pronósticos y la Lotería Nacional le dieron más de 16 millones, pues a pedir a la audiencia que nos siga, que nos apoye, que nos regale su tiempo para que nuestros canales sigan creciendo y haya una alternativa a la narrativa tradicional.